psicología se viene realizando desde el año 1988, con la creación del Plan 1988, y ha pasado por diferentes versiones donde se ha construido una perspectiva histórica acorde a los desarrollos de la psicología, pero también de las formas de concebir y pensar la historia. En ese sentido, la idea del video de hoy es presentarles esta perspectiva histórica, cómo la hemos construido desde el equipo docente y cómo pensamos el modo en que se puede analizar, pensar y comprender el pasado de la disciplina. Pensar el pasado de la disciplina para nosotros resulta una condición importante para construir el presente y el futuro de la misma. El pasado de la disciplina no es algo natural, dado, que esté ahí para ser relevado, sino que exige de un trabajo histórico, por lo cual nuestra presentación de hoy tiene que ver justamente con los modos de hacer historia, con los modos de historizar, de practicar la historia. A lo largo del tiempo se pueden conocer diferentes perspectivas del trabajo histórico y especialmente del trabajo en la psicología, en la historia de la psicología. La psicología se puede entender como una nominación abarcativa, general, que de alguna manera comprende no solamente diferentes versiones a lo largo de la historia y del tiempo, sino también diferentes versiones de la psicología, en tanto aquellas que están más ligadas a trabajos experimentales o cuantitativos, y otras versiones que de alguna manera se recuestan sobre una concepción más hermenéutica, cualitativa. Entonces vamos a tener versiones de la psicología que de alguna manera se van a emparentar o recostar sobre una concepción de ciencia mucho más rígida, más dura, y otras que de alguna manera van a confluir y articularse con epistemologías mucho más fluidas y menos duras que las ciencias positivas. En ese abarcativo y complejo espectro del campo de la psicología se convive, digamos, de una manera bastante amigable. Y de alguna manera esa heterogeneidad, esa variedad de diferentes versiones de la psicología también ha permitido elaborar diferentes versiones sobre la historia y el pasado de la disciplina. En ese sentido, nuestra pretensión o objetivo de hoy es tratar de recorrer un camino que de alguna manera nos ejemplifique, nos acerque a los modos de hacer historia y cómo el curso y el equipo de Historia de la Psicología, de la Facultad de Psicología, ha producido y construido un modo de pensar y analizar el pasado de la disciplina. Como venimos diciendo, la psicología se caracteriza por una diversidad de versiones, pero también adentro de la psicología podemos encontrar estudios sobre objetos muy disímiles, que van desde cuestiones bien visibles o tal vez reacciones fisiológicas o construcciones más abstractas, ¿sí? En ese sentido, los objetos del conocimiento, las técnicas, las perspectivas teóricas, de alguna manera le brindan justamente una diversidad enorme a la psicología. También la historia de la psicología o los modos de hacer historia en la psicología han sido variables, han sido diferentes o han variado a lo largo del tiempo. En el curso de historia, que inició en el año 1988, comenzamos con un modo de pensar y hacer la historia que puede ser catalogado, siguiendo a Canguilhem, como una historia recurrente, es decir, una historia que de alguna manera construye un recorrido lineal, racional de su pasado, que termina justificando el presente en el cual nos situamos. Hemos llegado de esta manera a ser como somos, ¿sí? Y que resulta de una concatenación de acontecimientos que están elaborados a partir de una causa y un efecto. En ese sentido, esas formas de realizar y de pensar la historia han sido parte de los diferentes modos
en los primeros momentos de la historia de la psicología y que fue un modo general, regional, internacional, y que también fue parte de esos primeros cursos de la disciplina, de la historia de la disciplina. Esos modos de hacer historia, de alguna manera, fueron desarrollados por lo que se llaman los pioneros, ¿sí? Personas o actores que de alguna manera han contado su versión de la historia sin tener atrás un trabajo riguroso, lo que llamamos hoy en día un trabajo científico y riguroso sobre las fuentes, y en ese sentido, esas percepciones y construcciones tienen un grado de subjetividad muy importante y que de alguna manera trasladan una percepción muy personal de los modos en que se ha vivenciado y construido justamente la disciplina. Esos modos de hacer historia, como dijimos anteriormente, tienen que ver con esta concepción de historias recurrentes, o lo que llama también Klappenbach historias o tradiciones historiográficas, que de alguna manera legitiman y vuelven consistente este presente que vivimos, ¿sí? Sin justamente cuestionar el modo en que se ha construido esta versión de la psicología o estas diferentes versiones. En ese sentido, el recorrido de la construcción de los modos de hacer historia en la disciplina ha logrado mirarse y a la vez construir un modo crítico de hacer historia. Uno de sus principales exponentes es Kurt Danziger, un psicólogo, historiador sudafricano que trabajó la mayor parte de su desarrollo intelectual e investigativo en Canadá y Europa, y ha tomado las referencias de lo que son los desarrollos de la sociología del conocimiento. Y ha de alguna manera propuesto una serie de diferentes directrices para pensar justamente cómo hacer y pensar la historia crítica de la psicología. Y esto tiene que ver con justamente desterrar algunas imágenes naturalizadas de la ciencia. Por ejemplo, la idea de que la construcción del conocimiento está impulsada por un genio al cual se le advienen las ideas y que en su espacio cerrado, en su oficina, logra pensar una serie de teorías que de alguna manera resultan exitosas. Danziger va a decir que en realidad la construcción del conocimiento es una construcción colectiva, que la búsqueda y la construcción de ese conocimiento no se da en una relación de visión sobre la realidad, sino que tiene que ver con un trabajo de reflexión y de construcción, es decir, que el conocimiento de alguna manera refiere a una construcción social, y que esa construcción social responde también a los criterios históricos, culturales y políticos de una época, ¿sí? Y en ese sentido, la idea de la neutralidad científica comienza a ser debilitada desde estas posiciones, ¿sí? Hay un lugar y una posición desde la cual uno construye, piensa y elabora y produce la historia. Y en ese sentido, la perspectiva de la historia crítica de la psicología no escapa a esa dimensión, sino que propone justamente pensar esa propuesta. La historia crítica cuestiona el modo en que habitualmente se piensan los conceptos, es decir, un descubrimiento, la idea del descubrimiento, la idea de que el concepto se encuentra en la naturaleza y que es parte de la misma, y que el investigador o aquel que descubre cierta verdad se acerca a esa realidad para comprenderla y encontrarla y descubrir justamente ese conocimiento. La historia crítica cuestiona esa dimensión y nos propone justamente pensar en la construcción social del conocimiento. Y que en esa construcción social no solamente forman parte o actúan justamente aquellos que están relacionados directamente con el estudio de una problemática, sino que también juegan su papel otros actores que de alguna manera son invisibles o no vemos habitualmente en la construcción del conocimiento. Y nos referimos a las infraestructuras edilicias, a los medios tecnológicos,
a los diferentes modos y formas de divulgación científica, libros, revistas, a sus comités editoriales que permiten que una idea avance y se vuelva pública y que otros equipos de investigación la puedan tomar para sí y seguir produciendo conocimiento. En ese sentido hay una reafirmación de esta idea de la construcción social del conocimiento. En ese sentido, el curso de Historia y el equipo de Historia pretende acercarse a esa perspectiva histórica y les propone justamente pensar el modo en que la psicología, y la psicología local particularmente, ha sido construida. Qué diferentes actores, cuáles han sido sus intereses, sus propuestas, en qué relaciones se han inmiscuido, en qué tipo de relaciones de poder y con qué otras disciplinas han entrado en confrontación, cómo han construido una identidad profesional determinada, cómo han utilizado determinados conceptos, por qué se recepcionaron en nuestro país algunas líneas de trabajo en psicología mucho antes que otras, por qué justamente algunas líneas de la psicología, corrientes o perspectivas, son parte de los circuitos de formación y otras no. Ese tipo de problemáticas de alguna manera nos van a permitir justamente utilizar los conceptos de la historia crítica como herramientas para su análisis. Como mencionamos anteriormente, concebimos el quehacer de la historia o el historizar como una práctica historiadora. Hemos visto cómo a lo largo del tiempo la psicología de alguna manera ha presentado diferentes versiones que no únicamente refieren a diferentes épocas o periodos de la historia, también tienen que ver con sus localizaciones geográficas. No es lo mismo el desarrollo histórico de la disciplina en Europa que el que se dio en Asia, o en la India, o en parte de la India, o en Estados Unidos, e inclusive en el sur de América. En ese sentido, les vamos a proponer acercarnos a una forma de pensar justamente la práctica de historizar. Y para eso vamos a referirnos, digamos, a los diferentes modos en que la historia ha sido concebida, pero también practicada en diferentes momentos de la historia. Vamos a tomar como mojón, digamos, de inicio de esta propuesta el siglo XVIII, el iluminismo, como un modo en que la razón comienza a ser el eje justamente del pensamiento y especialmente del pensamiento científico que se estaba configurando en ese momento y que de alguna manera va a ubicarse en un lugar de preponderancia frente a otras formas de conocimiento y de pensamiento, como es y como ha sido el pensamiento eclesiástico en el medioevo. Ese pasaje de la Edad Media al iluminismo, a ese siglo posteriormente que va a ser comprendido, a ese periodo que va a ser comprendido como la modernidad, de alguna manera nos marca el debilitamiento del pensamiento religioso, de sus instituciones como la Iglesia, de la fe como el motor de esa evolución y de búsqueda de la verdad, y también de las escrituras como lugar donde hay que justamente buscar esa verdad, para trasladarnos durante la modernidad y básicamente desde el inicio del iluminismo hacia un nuevo modo de concebir el pensamiento y la búsqueda de la verdad, que ya no va a ser las escrituras el lugar donde se irá justamente a buscarlas y a leerlas, digamos, sino también ahí vamos a tener a la naturaleza como el nuevo libro, ¿sí?, para justamente comprender y acercarnos a la realidad. La naturaleza va a ser ese espacio de búsqueda donde, habiendo dejado de lado ya la razón, habiendo dejado de lado la fe, vamos a tener justamente a la razón como el modo de acercarnos a esa verdad. La construcción del conocimiento entonces va a tomar para sí la razón como motor de búsqueda justamente de ese conocimiento, la naturaleza como el espacio en donde se va a realizar esa búsqueda, y justamente también una serie de instituciones que van a soportar y le van a brindar infraestructura a todo ese proceso,
como por ejemplo las universidades. Esa transformación, de alguna manera, va a ubicar como ejemplo de las diferentes disciplinas a la ciencia física. La ciencia física va a ser el paradigma justamente del pensamiento moderno y racional, que en su búsqueda por elaborar leyes sobre el universo, para comprender justamente y entender cómo el universo se mueve y existe, ese modo de pensar justamente desde la ciencia, de pensar la naturaleza, va a ser tomado como ejemplo en las diferentes disciplinas. No solamente de las ciencias naturales, sino que ese espejo, digamos, de las ciencias físicas va a ser tomado como referencia luego en las ciencias sociales, ¿sí? Para que en definitiva en algún momento también las ciencias del yo o las ciencias de la psicología lo tomen para sí. Y van a tratar también justamente a partir de un acercamiento a sus diferentes objetos de estudio, elaborar leyes sobre el comportamiento, sobre las conductas y de alguna manera acercándose así a un modo de hacer ciencia que se venía construyendo durante la época moderna, que culmina con esa visión positivista justamente de la construcción del conocimiento. Es tal vez Augusto Comte un referente en lo que se llama justamente el pensamiento positivista, en esa exigencia o necesidad de construir un pensamiento positivo, ¿sí? Racional, que de alguna manera nos acerque a la verdad social, ¿sí? Y fue Comte quien de alguna manera, a partir de sus planteos sobre la sociología, va a proponer un modo de pensar la sociedad, ¿sí? Que va a ser continuado y proseguido por diferentes autores y que se denomina la física social, ¿sí? Tomando como referencia aquella versión, digamos, de la ciencia positiva o esa primera versión que fue la física que marcó de alguna manera el modo justamente de construir conocimiento a lo largo de la modernidad. Como planteamos, la naturaleza se va a volver o va a volverse, para aquellos que van a utilizar el conocimiento y el método científico para la elaboración de ciertas verdades, justamente el campo donde realizarán esos estudios, donde la ciencia positiva plantea se realizarán esos descubrimientos. En el sentido de la naturaleza, va a trasladar esa concepción, ¿sí?, de lo natural sobre los objetos de conocimiento, que también van a ser concebidos como naturales, e incluso sobre el ser humano, donde se le va a trasladar esa idea de la naturaleza humana. La idea de la naturaleza, la naturalidad y la naturalización impregna también la construcción del conocimiento, el modo en que se concibe el conocimiento y los conceptos. Y en ese sentido, la naturalización como proceso genera ese efecto justamente de ver que aquello que se puede ver en la realidad de una manera cotidiana, a la vez que se vuelve natural, se vuelve comprensible, aunque puede ser erróneo, ¿no? Ejemplos como por ejemplo la idea de que el sol sale, puede ejemplificar esta cuestión, ¿sí? En ese sentido, estas imágenes que de alguna manera el saber cotidiano o el saber popular sintetizan, se contraponen justamente a estas verdades científicas, por ejemplo, que tienen que ver justamente con la rotación de los planetas, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa idea de la naturalidad, la naturalización, es muy importante para justamente ubicar una mirada crítica sobre ella y de construir justamente aquellos procesos y los diferentes efectos que han producido justamente una naturalización sobre los objetos de conocimiento, y especialmente en el campo de la psicología. La construcción científica
el proyecto científico de la modernidad también de alguna manera impregnó las diferentes formas de hacer historia y ubicó sobre esas formas de hacer historia una serie de conceptos que han sido muy caros justamente a estas ideas de la naturalización. Por ejemplo, la idea de la evolución, la idea de progreso, la idea de la linealidad temporal que de alguna manera nos hace ubicar justamente una serie de acontecimientos de manera secuencial, que uno provoca sobre el otro una serie de efectos y que al final de esa línea, digamos, tenemos justamente este presente, ¿sí? Ese modo lineal, secuencial de pensar y hacer historia, justamente, fue parte de ese entorno de la modernidad, de ese modo de concebir esa construcción de la verdad. Básicamente porque había que situarse sobre aquellos hechos históricos que nos permitieran acceder a la verdad histórica. El pensamiento moderno se nutrió y durante parte del siglo XX el pensamiento histórico formó justamente parte de ese circuito, ¿sí?, que seguía teniendo como imagen de referencia a la física. Posteriormente vinieron algunas formas de crítica en torno a esos modos de hacer historia que cuestionaron, ¿sí?, básicamente esas posiciones y esos conceptos que construían justamente las perspectivas históricas. Tenemos la Escuela de los Anales en Francia, también otras escuelas más narrativas que de alguna manera ubicaron y cuestionaron el lugar desde donde se posiciona justamente el autor para narrar la historia. Narrar la historia que, para algunos historiadores que nosotros utilizamos como referencia, como Paul Veyne, refiere justamente a construir una narrativa a partir de un estudio riguroso de fuentes, donde iremos generando ciertas articulaciones, comprendiendo cómo se relacionan, ¿sí?, eligiendo el entramado en torno al cual se construye determinada concepción o acercamiento a un acontecimiento y que nos permite justamente comprenderlo. En ese sentido hay una construcción, hay una práctica histórica que nos hace elegir justamente esa serie de acontecimientos, ¿sí?, de encontrar sus articulaciones, que esa búsqueda de articulaciones tiene que ver justamente con la posición del historiador, es decir, con la referencia histórica, la referencia teórica que llevamos adelante. Si estamos pensando en el modo en que se construye un gobierno, nuestra perspectiva teórica justamente tiene que referenciar algo sobre cómo pensamos los gobiernos. En ese sentido, nuestra visión va a ser justamente una visión no solamente compartimentada, sino enfocada sobre ese objeto. Por lo tal, aquella pretensión de una verdad universal y totalizante que la historia de la modernidad o que el pensamiento histórico en la modernidad intentó encontrar de alguna manera, va siendo dejada de lado posteriormente, y nos situamos desde el curso justamente en esta idea de que no existe una construcción universal de la historia que permita pensar totalmente la historia como pretendió justamente la versión moderna de los estudios en historia. Uno de los autores que llevó adelante la crítica sobre estas concepciones de historia que pretendían justamente acercarse a una verdad histórica a partir de la construcción secuencial y temporal y lineal de una verdad, con esa pretensión totalizante del conocimiento, fue Friedrich Nietzsche. Este autor alemán propuso un modo de pensar la historia subvirtiendo justamente la perspectiva moderna y yendo sobre dimensiones micro, elementos que de alguna manera resultan grises, opacos, para aquellas versiones de historia que intentaban encontrar la verdad. Nietzsche nos propone
la genealogía como modo de acercamiento justamente a los hechos históricos. Pero ubica en esa construcción de la perspectiva histórica, una serie de elementos que de alguna manera habían sido borrados del camino de la construcción científica durante la modernidad, como por ejemplo el azar. El azar como una dimensión que de alguna manera nos hace referencia al permanente cambio, en contraposición a la idea de la esencia, a lo incambiado, a la esencia en tanto aquello que puede ser asimilable, que lo podemos conocer. En ese sentido, esta versión del trabajo, del conocimiento sobre la esencia, ¿sí? Aseguraba, digamos, que se podría acercarse desde el uso del conocimiento, desde el uso de un método científico, uno podría acercarse a la verdad, ¿sí? En tanto aquello que iba a estudiar, aquel objeto natural, permanecía incambiado. Justamente Nietzsche va a proponer esta idea del azar como un modo de pensar la historia, pero también de pensar la realidad, en tanto constructo, en tanto construcción. En ese sentido, Nietzsche, a la vez que nos propone pensar en el azar, pone en cuestión la idea del origen, de la búsqueda del origen en tanto punto, digamos, u objeto de atracción de la mirada de los historiadores. Ir hasta dónde empezó todo, ¿sí? Dónde comenzó. Y en ese sentido, la propuesta del azar nos va a llevar a pensar la idea de procedencia, ¿sí? Ya no es necesario buscar ese origen, dice Nietzsche, sino tratar de reconocer las diferentes fuerzas que de alguna manera permiten que un acontecimiento emerja, ¿sí? Una serie de fuerzas que de alguna manera no refieren únicamente al actor principal o al gran héroe o aquellas que se conjugan en la batalla, sino que de alguna manera son pequeñas versiones de actores que con actos mínimos de alguna manera propician la emergencia de un acontecimiento. Acá me gustaría recordar, hay un poema de Bertolt Brecht que se llama Un obrero que lee, o Preguntas de un obrero que lee, que de alguna manera él se pregunta sobre la historia, ¿sí? En ese poema, y que plantea, bueno, ¿quién construyó Tebas? ¿Sí? Los libros hablan únicamente de los reyes, pero ¿los reyes cargaron los bloques? ¿Quién ganó la batalla? Únicamente el general tal y cual, pero no tuvo alguien que lo acompañara. Esas perspectivas que de alguna manera trataron de focalizar su construcción histórica sobre el héroe, de alguna manera van a ser puestas en cuestión y criticadas desde esta concepción genealógica para ubicarnos sobre justamente las condiciones de posibilidad que permitieron que se construyeran las pirámides, se lograra un triunfo en una batalla y que no quedara reducido justamente a la imagen de ese actor principal. Esta idea también puede ser trasladada sobre los modos de hacer historia en psicología. Vamos a reconocer en cada una de las diferentes perspectivas un referente que, de las diferentes perspectivas justamente de la psicología, un referente que asoma como el genio precursor, digamos, de esa línea, de esa perspectiva o de esa corriente. Sin embargo, como dijimos al principio, la construcción social del conocimiento refiere justamente a un entorno muy complejo, donde sin compañeros de estudio, sin textos de estudio, sin editoriales, sin el acceso a la tecnología, sin bibliotecas, de alguna manera, uno no podría justamente alcanzar a elaborar una serie de ideas sobre lo que está estudiando. La genealogía justamente nos propone ir sobre esa dimensión compleja, azarosa, que de alguna manera no da cuenta de una linealidad ni de un progreso, sino que justamente son fuerzas vivas que están en permanente colisión
y que unas tratan de sobreponerse sobre otras, que algunas se debilitan, pero que en esa conjunción, en esa matriz de alguna manera, permiten que un acontecimiento emerja, ¿sí? Y en esa emergencia la genealogía nos propone justamente prestarle atención a esos diferentes movimientos, a esos actos mínimos, a aquellos que han quedado por fuera, digamos, de las versiones totalizantes y modernas de hacer historia. Un modo de hacer historia que justamente pone en cuestión esa idea de la búsqueda del origen, ¿sí? Y nos ayuda a comprender cómo llegamos a ser lo que somos hoy. Si lo trasladamos a la disciplina, al estudio del pasado de nuestra disciplina, justamente, la propuesta del curso es pensar cómo la psicología de nuestro país ha llegado a ser lo que es, considerando justamente estos movimientos que de alguna manera nos sacan por fuera de la propia psicología y comienzan a prestar atención a diferentes líneas, a diferentes fuerzas culturales, sociales, políticas, que de alguna manera confluyen y afectan el quehacer de la psicología. Para profundizar estas ideas propuestas por Nietzsche, tomamos a Michel Foucault, este autor francés que comienza a trabajar en el Collège de France, desarrollando una serie de estudios históricos. También elabora, a partir de los desarrollos nietzscheanos, un modo de pensar y hacer historia. La genealogía va a ser parte de su propuesta, que la va a articular con lo que es la construcción arqueológica del conocimiento, con lo que es la arqueología del saber. Genealogía y arqueología van a ser justamente sus modos, sus técnicas de acercarse y de construir conocimiento. Foucault nos va a proponer 3 líneas que van a jugar en estos modos de concebir la genealogía: el azar, la discontinuidad y la materialidad. El azar tiene que ver con esa idea nietzscheana justamente de pensar que no hay una construcción lineal de los acontecimientos, no hay un encadenamiento lineal de los acontecimientos a partir de la causa y el efecto, sino que es lo azaroso lo que está jugando justamente en la producción de la realidad. Y en ese sentido, prestar atención al azar, tomando las ideas de Nietzsche, para Foucault es una dimensión importante en la construcción de la perspectiva genealógica. La discontinuidad es el otro elemento que nos va a proponer Foucault introducir en el pensamiento genealógico, y esta idea tiene que ver justamente con el objeto de su estudio. Foucault va a trabajar sobre los discursos, sobre las prácticas. Él va a decir que las prácticas son aquellas cosas que hacen los hombres. No hay nada atrás de las prácticas. No hay una voluntad, digamos, que haya que descubrir, que haya que ir sobre ello para entender. Las prácticas son las cosas que hacemos, ¿sí? Concretamente. En ese sentido, el trabajo de investigación Foucaultiano va a tomar a las prácticas, y dentro de esas prácticas, justamente las prácticas discursivas van a ser parte, digamos, de su objeto de estudio, y va a entender que esas prácticas discursivas aparecerán en diferentes momentos históricos, en diferentes lugares geográficos, ¿sí? Pero siempre trabajando sobre una temática. Un ejemplo, para tratar de aclarar esta idea de la discontinuidad de los discursos o de las prácticas discursivas, ¿sí? Los discursos aparecen cuando existe un problema, cuando hay una problematización justamente sobre algo que se construye o aparece como un problema. Por ejemplo, en los años 20 y 30 en nuestro país, el tema de la infancia, ¿sí? Si bien había sido un problema, la infancia en tanto problema a resolver, a gestionar, a gobernar, el de la niñez, ¿sí? El primer mojón lo tenemos con Varela y toda
la reforma educativa, obviamente, en los años 30 aparece como un problema justamente de importancia, ¿sí? La infancia. Y comienzan a aparecer discursos desde la medicina, desde la psicología, pero también desde otro tipo de disciplinas, como la arquitectura, la educación física, una diversidad de saberes que comienzan a tratar de estudiar, ¿sí? Y a comprender justamente la niñez. Y a partir de esta comprensión y este estudio, producirán conocimiento que justamente tratará de resolver esos problemas que de alguna manera refieren a la infancia. Por ejemplo, el tema de el aprendizaje. ¿Cuáles son las mejores condiciones de aprendizaje? ¿Sí? Y acá tiene que ver justamente con las infraestructuras, los salones, la llegada de la luz, la entrada de aire, ¿no? Que proporcionan los arquitectos. Los ingenieros, cuando piensan el tema de la movilidad y de la accesibilidad justamente a las escuelas, ¿sí? Y por qué a un niño le toca una escuela y no otra. La pedagogía, para pensar qué cosas pueden aprender a determinada edad y qué cosas no. La psicología, para ver y segmentar el desarrollo del niño y comprender las etapas por las que pasa y cuáles son sus habilidades y capacidades. Bueno, acá tenemos una serie de saberes puestos a jugar para comprender justamente la problemática de la infancia, ¿sí? Y un punto específico que puede ser el aprendizaje o los modos de aprender. En ese sentido, esos diferentes discursos van a ir apareciendo en diferentes momentos, que no quiere decir que esos discursos vayan en la misma línea, pueden entrar en contraposición, pueden algunos volverse más relevantes que otros. Cuando se articulan y se generan alianzas con discursos políticos o con otros discursos de la sociedad, van a ganar fuerza y se van a volver preponderantes frente a otros, ¿sí? Acá, para dar un ejemplo sobre estas cuestiones y cómo se construye socialmente el conocimiento, el concepto que tal vez manejemos, que conozcamos todos, el bullying, ¿sí? El concepto de bullying, esa noción que de alguna manera comenzó a ser gestada en los años 70 en Noruega por un psicólogo noruego y que refiere al acoso escolar, ¿sí? Es una nominación, es un concepto que nos permite justamente adentrarnos en un modo de comprender y de valorar también, ¿sí? Las conductas agresivas de compañeros de escuela sobre otros compañeros. Algo que había sucedido a lo largo de la historia de la educación durante mucho tiempo. Si nosotros nos ubicamos en aquella idea de que el saber con sangre entra, ¿sí? Hasta esta idea del concepto del bullying, ¿sí? Y el modo en que diferentes saberes y disciplinas tratan de prevenirlo, ¿sí? Desde este momento hasta este otro, vamos a ver el recorrido, la presencia y de alguna manera la acción de una multiplicidad de saberes que justamente transformaron esta concepción de cómo se aprende, ¿sí? Hasta llegar a esta que de alguna manera refiere al relacionamiento dentro del ámbito escolar. Eso nos ejemplifica, digamos, esa construcción de conceptos para comprender la realidad, ¿sí? Y que de alguna manera esa construcción conceptual se da a lo largo de diferentes periodos de la historia, o sea que aparecen discursos que nos alertan sobre lo nocivo que es la violencia a nivel educativo, o que la necesidad del buen trato, etc., y que se conjugan justamente en un momento determinado para elaborar un concepto, para justamente tratar de resolver un problema, ¿sí? En ese sentido, la discontinuidad de los discursos es algo que introduce justamente Foucault para tratar de centrarnos en esta idea de que el discurso psicológico es llevado adelante, por ejemplo, únicamente por los psicólogos, sino que hay una variedad de otros saberes, de otros actores que llevan adelante justamente este tipo de discursos también sobre lo psicológico. El otro elemento que introduce Foucault para pensar la genealogía justamente es la materialidad, ¿sí? La materialidad, en tanto, refiere a esa práctica concreta, justamente, que se da en relación con elementos justamente concretos también. En este caso, pensar en la
en el modo en que estamos llevando adelante esta clase refiere justamente a la puesta en relación de diferentes artefactos, infraestructuras, ¿sí? Y elementos que no se ven, como la energía eléctrica, las luces, el aire, ¿sí? Todo de alguna manera, se articula para dar cuenta justamente de una materialidad que permite sostener, ¿sí? Y hacer realidad la experiencia de una clase. En ese sentido, la materialidad va a tener en cuenta no solamente lo que hacen las personas, sino también la acción que ejercen los diferentes elementos tecnológicos, los establecimientos arquitectónicos, ¿sí? Los diferentes lugares por los cuales circulamos. En ese sentido, juegan un papel, nos dicen cosas y de alguna manera hacen hacer cosas a otros también. Estas líneas, digamos, junto con centrarse en la idea de las prácticas, ¿sí? Es una propuesta que Foucault va justamente a desarrollar para pensar el trabajo de la genealogía. La idea de la articulación que nos propone Foucault justamente nos remite a una idea que nos va a proponer para pensar el modo en que diferentes discursos y prácticas discursivas y saberes surgen en determinados momentos para resolver justamente ciertos problemas, ¿sí? Él habla de la episteme, ¿sí? Como aquella condición de posibilidad que de alguna manera permite que se hable, que se diga y que se actúe sobre determinadas problemáticas en un momento histórico en particular. Y la idea de episteme está ligada con la idea de dispositivo. Dispositivo tiene que ver con esa interrelación de diferentes elementos heterogéneos, como la arquitectura, los aparatos tecnológicos, los saberes y los sujetos, ¿sí? Que de alguna manera, en relación, llevan adelante un trabajo, una acción, una actividad. El dispositivo pedagógico, el dispositivo de la educación terciaria, tiene que ver justamente con sus edificios, con sus alumnos, con sus docentes, pero también con elementos que son imperceptibles, como las relaciones humanas, pero que también están jugando justamente y tienen justamente su versión material, ¿sí? Hay una materialidad ahí que de alguna manera da cuenta justamente de esas relaciones humanas también. En ese sentido, la idea de episteme y dispositivo forman parte de la propuesta genealógica y que de alguna manera nos permiten acercarnos a aquel objeto de estudio que Foucault articuló durante sus años de estudio, que es la relación que se establece entre el saber, entre el poder y la subjetividad. El saber, en tanto, los conocimientos y saberes que se producen para comprender problemas, el poder, en tanto, la acción que los sujetos realizamos sobre otros sujetos para justamente, usando esos saberes, resolver esos problemas, y justamente en esa interrelación entre saber y poder, la construcción de subjetividad, la producción de una subjetividad, modos de ser que de alguna manera incorporan valores éticos y morales para construir un modo subjetivo particular en cada momento histórico. Estas diferentes versiones de la historia que de alguna manera se conjugan en una mirada que tratamos de trasladar sobre justamente la propuesta del curso de Historia de la Psicología, que nos ayuda a comprender no solamente el modo en que llegamos a ser lo que somos hoy en día, sino prestar atención justamente a la relación que la psicología como saber tuvo con la necesidad de resolver, con la posibilidad de resolver problemas, ¿sí? Con la diferentes articulaciones que realizó con otros conocimientos, con los modos en que recepcionó justamente modos de hacer psicología y cómo los llevó adelante. Gracias.